¿Se oye? Sí. Entonces, dar las gracias a Teresa porque en España es poco frecuente que haya iniciativas de pacientes. El asociacionismo no forma parte de nuestra idiosincrasia, pues va más el individualismo. Pero yo creo que las comunidades de pacientes se ayudan mucho entre ellos y ayudan mucho a los siguientes pacientes. Por eso yo quiero dar las gracias por el esfuerzo que ha hecho Teresa. También tengo que dar las gracias a Albert porque me ha allanado todo el camino. Lo que él ha hecho ha resumido perfectamente lo que yo voy a contaros. O sea, que el mensaje de cómo están cambiando las cosas, él lo ha dado. Y también quiero pediros disculpas porque las diapositivas que voy a utilizar están en inglés. Bueno, pues no he caído en la cuenta que tenía que haberlas puesto en castellano, primera cosa. Y segunda cosa, que las voy a utilizar como apoyo, pero no se trata de que empecemos a leer diapositivas, sino yo las utilizo simplemente como un apoyo para que así yo pueda seguirlo. Albert ha hablado ya de esto, pero fijaros, mirad, el primer paciente con mieloma múltiple, Mr. Alexander McBean, bueno, hay otra señora, Sarah Newbury, que probablemente se diagnosticó unos meses antes, se diagnosticó en 1846. Este era un charcutero de Londres que se fue a pasar las vacaciones a Gales y iba haciendo un poquito de senderismo y al saltar en una cueva notó un chasquido en el pecho. ¿Sabéis lo que le había pasado? Se le había roto el esternón. Bien, entonces fue a consultar a su médico, el doctor Thomas Watson, no lo vio claro, consultó a otro médico, el doctor McIntyre. Esto tienen que saber que nosotros lo hacemos mucho entre nosotros y lo debemos de hacer todavía más. El discutir a veces cuando no ves las cosas claras, yo por lo menos a veces necesito mucho el apoyo de otros compañeros, porque somos los médicos, lo peor que podemos tener es ser autosuficientes, lo más importante es que seamos insuficientes. Entonces, esto hizo Watson, se lo consultó a McIntyre, y McIntyre tampoco caía en la cuenta de qué podía ser esto. Y entonces se lo mandaron a un señor que se llamaba, no era médico, era químico, Henry Vence-Jones. Henry Vence-Jones. Y ya les suena, ¿verdad? Entonces este cogió la orina del paciente y la empezó a analizar y vio que cuando calentaba la orina, pues se ponía muy transparente. Y cuando la dejaba enfriar, se ponía como turbia y había una cosa abajo que la llamó albumosuria. Era la proteinuria de Vence-Jones. A este paciente, ¿cómo le trataron en aquel entonces? Pues no lo hicieron cosas bien hechas. Por ejemplo, le pusieron un corsé. Está bien hecho. Le dieron hierro y quinina. Está bien hecho, porque seguro que tuvo una anemia. Le dieron opio, está bien hecho, porque le dolía. Y hicieron algo que no está muy bien hecho, ¿no? Porque le pusieron sanguijuelas y sangrías. Eso no es muy recomendable. Pero estamos en 1846. Y fíjense, hay que esperar hasta 1960, 120 y tantos años, para que se descubra el primer fármaco activo para el melfalán. ¿Y quién lo descubre? Dos médicos rusos. Dos médicos rusos que investigando descubren un fármaco que es capaz de romper células tumorales, destruir células tumorales, y entre ellos ven también que algunos pacientes hacen un pequeño ensayo y algún paciente con mieloma se beneficia. Lo que es muy interesante es que estamos en 1960. Los que somos más viejos recordamos los años 60, los años de la Guerra Fría entre Moscú y Washington. No se hablaban entre ellos. Aquel teléfono rojo que había, que si levantaban había otra guerra. Bueno, pues estos médicos rusos saben dónde publican su descubrimiento en una revista americana, porque la importancia, la ciencia no puede convivir con historias políticas, tiene que vivir siempre al margen y afortunadamente esto hicieron. ¿Qué pasa desde 1960 en adelante? Pues miren, 40 años de desierto y ya han hecho referencia a mis compañeros a esto. Melfalán era el único fármaco, porque el gran avance en la década de los 90 fue el trasplante. ¿Y cuál es el fármaco del trasplante? El melfalán, las altas dosis de melfalán. Los demás fármacos, bueno, el melfalán con los corticoides, los demás fármacos, vincristina, doxorubicina, ayudaban un poquito, pero muy poquito, hasta que se produce el momento también histórico, la talidomida. ¿Saben del descubrimiento de la talidomida? Sí, saben cómo se produjo esa historia, otra historia apasionante, igual que esta, ¿no? Un paciente, su mujer, estaba muy preocupada porque su marido no respondía a nada, ella misma estudiaba y vio que el mieloma, una de las cosas por las que el mieloma se disemina es a través de los vasos sanguíneos, la angiogénesis que se llama. Contactó con un médico en
Boston, a ella le trataban en Arkansas, contactó con un médico en Boston y le preguntó a ese médico en Boston, que era un experto en angiogénesis, era un fisiólogo, no era un clínico. Oiga, ¿y podría ser bueno para el mieloma dar algún fármaco contra los vasos? Y dijo, pues quizás sí. ¿Y qué fármaco? Pues quizá la talidomida. Entonces la mujer fue corriendo a su médico, que era el doctor Barlogy, al que he hecho referencia también antes el doctor La Huerta, que es uno de los padres del mieloma, una de las personas que más ha contribuido al mieloma, al progreso en el mieloma. Fue al doctor Barlogy y le dijo, me ha dicho el doctor Folkman que probablemente la talidomida podría funcionar. ¿Y qué hizo? La talidomida solo se utilizaba para la lepra. Es el fármaco proscrito porque produjo la focomelia. Los niños que se le daba a las mujeres para las náuseas y los vómitos y producía la focomelia. ¿Por qué producía focomelia? A lo mejor porque inhibía el crecimiento de los vasos sanguíneos. Bueno, esto se lo dijo al doctor Barlogy, y ¿sabe lo que dijo el doctor Barlogy? Ni de broma. ¿Cómo le voy a dar un fármaco proscrito que ha producido tantos desastres? No voy a dar. Pero hizo lo que hace un buen médico, que según se fue la paciente, cogió el teléfono y llamó al doctor Folkman, a Boston, al fisiólogo, y le dijo, oye, ¿por qué has dicho esto? Y el otro le dijo, bueno, pues yo pienso que por esto y por esto. ¿Y quién tiene talidomida? Pues un pequeño laboratorio, tal. Entonces era muy pequeñito ese laboratorio. Y entonces llamó al responsable de ese laboratorio y le dijo, oye, querría talidomida para tratar unos cuantos pacientes. Y el otro le dijo, estás loco, no te voy a dar talidomida para tratar el mieloma, ni la talidomida solo la damos para la lepra. Y le dijo, salvo que me hagas un ensayo clínico. Y yo he oído contar esta historia a los dos, ¿no? Cenando. Y entonces Jerry Zeldis, que era el laboratorio en este caso, le dijo, bueno, como le he dicho esto, hasta que haga un ensayo clínico pasará 1 año, 2 años, me lo habré quitado de encima al pesado de Barlogy. Pero a la mañana siguiente se encontró, al llegar a la oficina, en el fax, unas hojas allí caídas, y era que la Universidad de Arkansas había aprobado un ensayo para 5 pacientes. De esos 5 pacientes, uno de ellos fue el marido de esta señora, no respondió. Pero otros 2 respondieron. Y ahí empieza una historia apasionante, porque es talidomida, aprobado en 2004, bortezomib, lenalidomida, y aquí todo esto que les ha dicho el doctor Oriol, el 2015, el 2016, bueno, pues es un cambio radical. Les decía el doctor Oriol que hay 2 grandes grupos de fármacos nuevos. Estamos hablando ya de cuando los pacientes ya han recibido bortezomib, ya han recibido lenalidomida, ¿qué podemos hacer? Pues los podemos clasificar en fármacos con nuevo mecanismo de acción o lo que llamaríamos las segundas y terceras generaciones del bortezomib o de la talidomida y lenalidomida. Miren, estas son las nuevas generaciones siguientes a bortezomib. Isazomib, carfizomib, oprozomib, marizomib. 5 nuevos inhibidores de proteasoma. El más desarrollado, carfilzomib, pero también isazomib. Estos fármacos, comparando carfilzomib dexa contra bortezomib dexa, aumenta 9 meses el tiempo libre de progresión. Si damos lenalidomida dexa, pero le añadimos carfilzomib, aumentamos 8,7 meses el tiempo hasta la progresión en una recaída. Y estamos hablando, déjenme que les dé este dato. 26 meses, ¿qué es la supervivencia libre de progresión? Que a lo mejor tendríamos que haber empezado por eso. Supervivencia libre de progresión es el término que nosotros utilizamos. Yo tengo un paciente, le doy un tratamiento y desde que he empezado, he diagnosticado y he empezado, hasta que progresa, ese es el tiempo libre de progresión. ¿Saben cuánto era en 1990, ayer, la mediana de supervivencia de un mieloma de nuevo diagnóstico? Un poquito menos de 3 años. Supervivencia libre de progresión en este ensayo, en pacientes en recaída, que ya han pasado 26 meses. O sea, estamos casi con unas supervivencias libres de progresión, y yo les voy a presentar otro dato de otro ensayo, superior a lo que vivía antes un paciente de nuevo diagnóstico, lo cual es una buena... Y lo mismo ha pasado con el otro inhibidor de proteasomas, isazomib, que ha aumentado 6 meses frente a lenalidomida dexametasona. Pero estos fármacos también tienen nuevos efectos secundarios. Gran noticia, carfilzomib no produce neuropatía, que la produce bortezomib, pero puede producir algunas alteraciones cardíacas, y hay que conocerlas, y hay que saberlo. Por eso decía el doctor Oriol, prudencia, hay que aprender. Yo me siento muy responsable
de mucha de la neuropatía que tuvieron los pacientes con mieloma con bortezomib, porque no sabíamos entonces bien ese efecto secundario, y si lo hubiéramos sabido bien, hubiéramos hecho algo muy claro. Y es cuando tenía neuropatía grado 1, que es lo que ahora hacemos. En cuanto empiezan, les preguntamos todos los días en la consulta, ¿tienen hormigueos? Y en cuanto empiezan, bajamos la dosis, ¿verdad? O la pasamos a semana. Como no lo sabíamos, pues pagamos ese rédito. Ahora ya, con carfilzomib, sabemos que puede producir algunas alteraciones, como hipertensión. Bueno, pues entonces estamos aprendiendo para que no produzcan efectos. Y luego, isazomib, este es este es el primo hermano de bortezomib. Es igual, pero oral. Gran ventaja, no hay que poner ni lo subcutáneo, oral. Quizá su acción es un poquito más lenta, pero puede ser un fármaco muy útil de mantenimiento, lo podríamos dar oral, porque durante mucho tiempo. Bien, estos son, por tanto, bortezomib tiene ya 5 o hermanos o primos carnales que le pueden sustituir o le pueden complementar. Talidomida. Fíjense, esta diapositiva algunos dirán, bueno, que el doctor San Miguel qué pesado es, que nos pretende aquí enseñarnos ahora hasta química. No, no pretendo eso. Pretendo que se fijen en una cosa. Fíjense, esta molécula tiene aquí un grupo oxígeno. Esta es talidomida. Esta otra molécula es idéntica. Busquen los 7 errores. Esta es la misma. Y dirán todos, no, no es la misma, porque aquí no tiene oxígeno, ¿verdad? Y aquí en cambio tiene un grupo amino, una NH2. O sea, fíjese qué cambio. Y pomalidomida, la tercera generación, tiene lo de esta y tiene lo de esta. Es decir, cambios pequeñísimos en las moléculas hacen que sean muy diferentes. Esta produce neuropatía y esta no produce neuropatía. Esta produce más neutropenia que esta produce. O sea, pequeños cambios nos han permitido hacer esto. El doctor Ocio se le ocurrió con unos ratones, acababa el doctor Oriol contando ese ratón que dice, a mí me van a dar de alta, pero a ti te queda todavía tiempo. Cogimos en unos ratones y lo que hacíamos era, les ponemos células de mieloma a los ratones, para que reproduzcan un mieloma. Y luego les tratábamos aquí con lenalidomida. Y ven aquí que en el ratón, el tumor, este es el volumen del tumor, el tumor no crecía, estaba muy bien controlado. Hasta que llega un momento en que de repente se hace resistente, lo que pasa, la situación real, se hace resistente y el crecimiento del tumor empieza a ser exponencial. ¿Ven cómo está creciendo este tumor? Entonces se nos ocurrió aquí decir, oye, ¿y si le cambiamos, cuando estaba aquí ya creciendo mucho, le cambiamos de lenalidomida a pomalidomida? ¡Plas! Y conseguíamos volver a controlar la enfermedad. Esta era una evidencia de que pomalidomida no era lo mismo que lenalidomida y que podía funcionar en pacientes que ya no respondían a lenalidomida. Y eso es lo que ocurrió. 1/3 de los pacientes resistentes a lenalidomida y a bortezomib responden a pomalidomida dexametasona, y si añadimos un tercer fármaco como es ciclofosfamida o como es bortezomib a la pomalidomida, en lugar de 1/3 puede ser hasta un 60 o un 70%, y ganamos en torno a 10 meses libres de progresión con esa tripleta, con esta combinación con pomalidomida. Pero aquí yo les cuento todas estas historias para que vean qué posibilidades se nos abren, y porque es muy importante que los médicos dediquemos mucho esfuerzo a esto. Porque en ese estudio que hicimos para el registro, y es el que llevó a la aprobación de pomalidomida, miramos también en función de las alteraciones citogenéticas. ¿Cuántas veces cuando ustedes van, tienes citogenética de buen pronóstico, de mal pronóstico, y hay una alteración citogenética que es muy mala, que todos la saben, la alteración en 17P? Esa es la que es muy mala, ¿verdad? Bueno, pues lo que se vio en este estudio es que los pacientes que tenían alteración en 17P iban igual que los que no tenían alteración de 17P, con lo cual a lo mejor resulta que estamos encontrando algunos fármacos que puedan revertir la resistencia en algunas de estas alteraciones citogenéticas tan adversas. Bueno, y ahora, después de haber visto las segundas y terceras generaciones de estos fármacos, vamos a pasar a estos del 2015 y del 2016. Y empezamos por los inhibidores de histona de acetilasa. Esto es un nombre rarísimo. Entonces, ¿qué hacen las de acetilasas? Pues miren, hacen que las células proliferen, hacen que las células se invadan, hacen que las células no se mueran,
si damos un inhibidor de las diacetilasas, podremos controlar en parte. Y eso es lo que hace panovinostat. En pacientes refractarios a bortezomib e inmunomoduladores, panovinostat, que es un inhibidor de acetilasa, en combinación con bortezomib, mejora la supervivencia libre de progresión en aproximadamente 7 meses. Por tanto, tenemos una molécula que ninguno de ustedes ha recibido a lo mejor, que ahí está, en reserva, para poderla combinar con bortezomib en caso de una tercera, cuarta recaída. Fármaco que nos puede ser útil, igual que acabábamos de ver con pomalidomida. Enfermos que no respondían a lenalidomida y a bortezomib, con pomalidomida y dexametasona pueden responder, 1/3, y si añadimos otro tercer fármaco, en lugar de 1/3, un 60% de esos pacientes. Y ahora, la segunda parte de esta charla, la quiero dedicar un poco a la inmunoterapia. Muchos de ustedes cuando están con nosotros nos preguntan, oiga, ¿y qué puedo hacer yo para que mi organismo responda mejor, para que mi sistema inmunológico controle más la enfermedad? ¿Verdad que nos preguntan eso y nosotros les decimos nada? ¿Qué podría comer yo? Bueno, les decimos nada porque es verdad que nada, pero a la vez no somos lo suficientemente explícitos, porque les tendríamos que explicar que una de las claves que todos tenemos para luchar contra el cáncer es nuestro sistema inmunológico. Entonces, ahora vamos a ver cómo podríamos aumentar la eficacia de nuestro sistema inmunológico. Miren, ¿cómo nuestro organismo lucha contra el cáncer? Cuando una célula se vuelve cancerosa, se vuelve maligna, se hace cancerígena, inmediatamente esa célula se transforma y tiene unos antígenos del tumor, Inmediatamente aparece, para defendernos de... Todos tenemos el riesgo de tener células cancerosas y probablemente todos estamos desarrollando de vez en cuando células cancerosas. Y en el momento que aparece esa célula que se transforma con esos antígenos, inmediatamente viene en nuestro organismo las células que se llaman presentadoras de antígenos. Coge una célula, las células dendríticas especialmente, y captan ese antígeno. Y se lo presentan a nuestros linfocitos T. Nuestros linfocitos T y nuestras células natural killer es de matadora, nuestros linfocitos T y las células natural killer son nuestros guerreros, los que nos defienden contra las infecciones, los que nos defienden contra las células malignas cuando se transforman. Y inmediatamente la célula dendrítica le enseña al linfocito T, le dice, mira, este antígeno es malo, igual que en una infección. Le dice, oye, este virus, esta bacteria es mala. Y ese linfocito T empieza a montar una respuesta con un batallón entero contra ese antígeno tumoral, contra las células que tengan ese antígeno tumoral. Y se desplazan, van andando todas esas huestes de linfocitos T, infiltran alrededor del tumor, son los linfocitos que se llaman infiltrantes de tumor. ¿Para qué? Para tratar de destruirlo. Bueno, este es el mundo ideal, cuando el sistema inmune funciona perfectamente. Lo que pasa que, por desgracia, pues muchas veces, y esto ocurre también en el mieloma, nosotros tenemos que nuestro sistema inmunológico falla. ¿Porque falla el sistema o porque las células tumorales son muy listas y le hacen fallar al sistema? Entonces, ¿por qué falla? Pues porque hay una supresión en la producción de las células dendríticas, las que tienen que presentar, o de la activación de las células T, no se activan bien, o porque disminuyen las moléculas para presentar esos antígenos, o porque aparecen moléculas inhibidoras, que luego se voy a decir. La célula tumoral produce un escudo para que no me ataques. Ya les explicaré ahora un momentito cómo hace esas células tumorales. O porque se recluta al sitio del tumor células que son T reguladoras, que permiten una permisividad al tumor. Todos queremos tener células T reguladoras, porque si no, si tuviéramos los linfocitos T muy activos, tendríamos fenómenos autoinmunes, nos atacarían hasta nosotros mismos, hasta las cosas buenas, y para eso tenemos, pues, todo es un equilibrio, una balanza, las 7,5, las células T reguladoras, y son muy buenas tener células T reguladoras, pero claro, en un tumor no querría tener T que me regulen, al contrario, yo lo que quiero tener es mi batallón de células para luchar. Bueno, pues en el mieloma, por desgracia, muchas de estas cosas están alteradas. Por eso, lo que hace el tumor es
convertirse en una especie de fantasma que circula por las células como un fantasma, circulan por nuestro organismo y no tenemos manera de poderlas atacar porque no las vemos bien. Nuestros linfocitos no los reconocen. ¿Cómo podemos estimular nuestro sistema inmune? ¿Tomando vitaminas, tomando batidos, tomando estas cosas? No. Por desgracia, no. Por desgracia, tenemos que hacerlo mediante métodos que sean mucho más eficaces que eso, porque eso no es suficiente. Y hay 4 estrategias. Una estrategia, produciendo anticuerpos dirigidos contra esos antígenos tumorales. Si la célula tumoral tiene unos antígenos, pues yo produzco un anticuerpo para que los destruya. La segunda, ya, estimulando mis células T o con vacunas. Y luego, la otra, les he dicho que la célula tumoral produce escudos, quitando el escudo. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Primero, los anticuerpos monoclonales. Los que nos dedicamos al mieloma, sobre todo los que somos ya viejetes, pues siempre hemos tenido mucha envidia de los del linfoma. La gente con los linfomas curan mucho más que el mieloma. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque un día se descubrió un anticuerpo monoclonal contra un antígeno de los linfomas, contra el CD20, y fue clave. Y nosotros añorábamos el tener eso. Bueno, la gran noticia es que ya lo tenemos. Primero ha sido el otuzumab, un anticuerpo, y segundo, más importante todavía quizá, más eficaz todavía, los anti-CD38. El más desarrollado en este momento, daratumumab. ¿Cómo actúan estos anticuerpos monoclonales? Pues actúan por una serie de mecanismos muy complejos. El primero sería, este anticuerpo, por ejemplo, es contra el antígeno CD38. Las células plasmáticas, las células mielomatosas tienen el antígeno CD38. Pues yo tengo un anticuerpo contra el antígeno CD38. Aquí tengo mi célula tumoral y este es el antígeno, y aquí tengo un anticuerpo que coge y se le pega. Y al pegarse se produce una reacción del antígeno-anticuerpo y por sí sola podría ayudar a matar a la célula. Pero a la vez activa otras moléculas alrededor, el complemento, etc. Con lo cual es un mecanismo adicional para conseguir destruir a la célula. Bien, la buena noticia es que además tiene otros mecanismos, pero ahora yo no me voy a detener. Otro de los mecanismos que también disminuye esas células T reguladoras que no queríamos tener, también las disminuye. Pero la noticia importante es que no se fijen en la diapositiva, solamente escuchen. Un 30% de los pacientes que no respondían a otras cosas, igual que pasó antes con pomalidomida, han respondido a este anticuerpo monoclonal, a estos anticuerpos monoclonales, utilizados como agente único. Y inmediatamente hemos dicho, oye, si un 30% responde, ¿por qué no los combinamos? Y es lo que les ha anunciado, les ha adelantado ya el doctor Oriol. Cuando se ha combinado daratumumab con bortezomib dexametasona, la supervivencia libre de progresión, que con bortezomib dexametasona estaba en 7 meses, pues se ha ido a predecir unos 15 meses, la ha duplicado. Y también mejora la supervivencia global. Pero el dato más espectacular probablemente es esta diapositiva. Lenalidomida dexa, que es el estándar cuando ustedes recaen, pues se da lenalidomida dexa. Pues daratumumab más lenalidomida dexa, aquí tienen los resultados. En pacientes en recaída, 93% de respuestas, 43% de remisiones completas, y la duración, el tiempo hasta la progresión, no se ha alcanzado todavía. Siguen esos pacientes, ahí muchos de ellos, afortunadamente, en respuesta. Una pregunta breve. ¿Por qué todos estos medicamentos se combinan siempre con dexametasona? Porque el corticoide ayuda muchísimo a destruir la célula tumoral. El corticoide es linfolítico y la célula plasmática deriva del linfocito. Y es un fármaco que ayuda muchísimo a destruir. Es un fármaco muy eficaz. Carfilzomib, por sí solo, por ejemplo, su eficacia es muy limitada. Le pones dexametasona, lenalidomida. Yo asistí a prácticamente la primera reunión en la cual nos presentaron los resultados de lenalidomida y le dijimos a Yarriceldi, se lo está presentando, le dijimos, no sigáis adelante, no vale la pena. Y Kenneth Anderson se levantó y dijo, oye, tengo un dato en el laboratorio que combinada con corticoide se potencia muchísimo. Así, pues vamos a verlo. Por eso. Entonces, siguiente cosa. Bueno, lo que les he dicho, es decir, los linfocitos T serán nuestros guerreros, pero tienen un problema que no reconocen bien al antígeno. Entonces,
estamos trabajando muchos grupos en una dinámica que es la terapia celular utilizando esos linfocitos T. ¿Qué hacemos? Cogemos a las células tumorales, cogemos sus antígenos, su marcador, y seleccionamos los antígenos que sean más específicos de esa célula. Y ponemos linfocitos para cultivarlos, para que aprendan bien a reconocer esa célula. Y los expandimos. Y luego se podrían infundir. Ese sería un mecanismo que ya se está haciendo. Pero el mecanismo más rompedor es, a lo mejor lo han oído en la televisión, los CARs. ¿Han oído la palabra CARs? CARs es Chimeric Antigen Receptor. Bueno, lo que han hecho esos linfocitos, por ingeniería genética, le han metido un receptor que por fuera reconoce al antígeno tumoral y por dentro activa al linfocito. Es decir, tú tienes ahora un linfocito en el cual has metido una especie de eje que por fuera va a reconocer a la célula tumoral y por dentro le va a expansionar al linfocito. Bueno, les convierte en unos linfocitos peligrosísimos. Porque claro, si solo reconocen al antígeno tumoral, muy bien, porque le pueden matar a todas las células tumorales. Pero si reconocen también algunos otros antígenos, pueden matar al sujeto. Pues esto es una terapia que estamos en una investigación muy activa y se han descrito ya, se presentaron en el Congreso Americano, los primeros casos, 12 pacientes tratados y 4 de ellos respondieron y uno de ellos con respuesta completa. Por tanto, esto es otra evidencia más de nuevas estrategias que se están utilizando. Y la última, la de quitar el escudo. Miren, en el momento que el linfocito, aquí está, esto es el linfocito T y esta es la célula tumoral, tumor cell. En el momento que el linfocito T se activa para ir a la célula tumoral, produce esta especie de lanza, el PD-1. Voy a por ti y llevo esta lanza. Pero la célula tumoral, que es muy lista, dice, pues Werther las has segado, no me vas a atacar. Voy a generar yo un ligando que te lo voy a bloquear, un escudo, que es PDL1, la L de ligando. Contra el PD1 que tú tienes, yo te produzco el ligando, con lo cual no me vas a atacar. No vas a poder llegar. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Pues se han conseguido anticuerpos para bloquear esto, y así tu escudo no va a reconocerme a mi célula, porque yo estoy bloqueando a esa lanza, la he enmascarado. Y entonces cuando tú vengas con el ligando no me lo vas a ver, porque he enmascarado mi lanza. Y voy a poderte atacar por otro camino. Y ya hemos hecho un ensayo, que presentamos algunos datos, en el Congreso Americano, con anti-PD1 más lenalidomida dexa. Y en pacientes refractarios a lenalidomida dexa se observó hasta un 40% de respuestas. Bueno, yo lo que les he tratado de contar es todos los fármacos nuevos, todas las estrategias nuevas que hoy en día estamos trabajando. Y esto es una historia, yo creo, apasionante de pacientes, de sus familiares, que les apoyan tremendamente. Me tocó hace muchos años ir a una reunión en Europa, era en Holanda, y allí era de médicos, el tema era muy diverso, pero uno de los temas era, oye, ¿cómo hacéis para apoyar a los pacientes cuando están hospitalizados, que no se sientan solos en los hospitales? Porque aquí en Holanda lo que hemos hecho ha sido que asociaciones de pacientes vayan a ir a ver a los enfermos para que ellos no se sientan solos. Les dije, no, en España cuando un paciente está en el hospital, lo que hay que es que frenar a la familia, porque afortunadamente no le dejan solo. Bueno, la familia es clave, la mujer, el esposo, los hijos, son claves, y la industria farmacéutica. A veces la industria farmacéutica uno cree que lo que vas a hacer dinero. La industria farmacéutica tiene que hacer dinero porque tiene que pagar a sus empleados, porque tiene que pagar los ensayos clínicos, que es un dineral lo que tienen que invertir. Pero sin la industria farmacéutica no estaríamos hablando aquí ni ustedes ni yo. Con lo cual me parece que es pues un triángulo precioso. Y también quería yo prestar especial atención al Grupo Español de Mieloma. Somos más de 80 hospitales que trabajamos de forma unida. ¿Para qué? Para tener las mejores estrategias diagnósticas y las mejores estrategias terapéuticas. España, afortunadamente, no es que estemos aquí nosotros, pero es una realidad. En otras enfermedades podremos discutir si somos más o menos líderes, pero en mieloma sí somos, el Grupo Español es un líder mundial y en todos los sitios es reconocido, y es gracias al trabajo a veces de los hospitales muy pequeños, que bueno, pues colaboran muy bien haciendo todas las cosas. Bueno, esta historia que les he tratado de contar es una historia en la cual
El mieloma, no me gusta llamarle mieloma, me gusta llamarle mielomas, también por envidia de los linfomas, porque creo que no hay un mieloma, creo que hay muchos mielomas. Es tan distinto un mieloma con citogenética adversa, con citogenética normal, con presentación extramedular, sin presentación extramedular, con lesión ósea, sin lesión ósea, no tienen nada que ver probablemente, pero hasta ahora no hemos sido capaces de subclasificarlos bien, pero cuando seamos capaces de identificar mejor estos subtipos y seamos capaces de utilizar de una manera más específica las drogas e individualizar más el tratamiento, yo estoy seguro que conseguiremos el sueño al que hacía referencia el doctor Lahuerta. Es este sueño, miren, esta diapositiva la he encontrado en el último minuto, estaba ya atrás buscando, porque yo sabía que yo había utilizado esta diapositiva hace, pues no más de 8 o 7 años, no más, o 5 años, probablemente. Y esta diapositiva la usaba para decir, miren, el camino del mieloma ha sido un camino muy oscuro, melphalan, trasplante, esteroides, nada más. Pero hay luz al final del camino, porque ya tenemos la talidomida, ya tenemos el bortezomib, y decía, y ya vamos a tener dentro de muy poco para ustedes lenalidomida y probablemente inhibidores de histona de acetilasa. Y esta diapositiva que ponía hace 4 años, ahora corriendo he puesto esto arriba. Muchas gracias.